estar por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzar hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la... Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 23 de Lucas. ¿Oraron esta semana por el mensaje, hermanos? Todas las semanas, por favor, oren por esto. Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 31. ¿Lo tienen? Si quieren leerlo conmigo a una sola voz, sería genial. Dice la palabra del Señor. Lucas 23, del 26 al 31. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, lean conmigo, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque así caen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Bendito Dios y Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Y te rogamos, Padre, en nombre de Jesús, que nos guíes, que nos guardes. Que sea tu Espíritu Santo controlando este momento, tanto en la vida del que expone como del que oye. Que con humildad tu palabra sea expuesta y que con humildad tu palabra sea atendida. Oh Señor, te ruego en el nombre de Jesús, para que Cristo sea exaltado durante tu palabra o mientras tu palabra está siendo explicada, Señor. Y asimismo que nuestros corazones sean quebrantados y doblegados por tu santísima palabra. Dame, Señor, amor, humildad, la de Cristo, Señor, para esta tarea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el camino a la cruz no llores por Cristo, llora por tu alma. Es el título del mensaje de esta mañana. La acción más importante en sala de parto, cuando nacemos, y la primera que nosotros hacemos, o una de las primeras, como bebés, es que lloramos. Y desde ese momento llorar se convierte en nuestro lenguaje de bebés. ¿Verdad que los bebés lloran? O cuando éramos bebés seguro llorábamos para comunicar. Lloramos si tenemos hambre cuando somos bebés. Lloramos si tenemos sueño o si estamos con algún dolor o con algo que nos está molestando. En algún momento este llanto pasa de ser un instinto, una conducta instintiva, a ser una conducta ligada estrechamente a fuertes emociones o estados de ánimo. Todos aquí, estoy seguro, alguna vez han llorado. De repente lloramos por varios motivos. Ya no es por hambre, ya no es por sueño, sino por muchas cosas. De tal modo que las lágrimas pueden ser el reflejo de la tristeza.
pero también de la alegría. Pueden ser lágrimas por reflejo de ira contenida, pero también hay lágrimas por satisfacción. Hay lágrimas de pesar. Hay lágrimas de consuelo. Hay lágrimas de frustración. Hay lágrimas de impotencia. Hay lágrimas en ocasiones de remordimiento. Hay lágrimas de decepción. Hay lágrimas de arrepentimiento. Hay lágrimas de preocupación, hermanos. Y de un sinfín de emociones o de estados de ánimo. Incluso a veces lloramos por la mezcla de muchas emociones y de varios estados de ánimo. Hermanos, de tal manera que a veces el exceso del llanto nos puede cambiar hasta el semblante de nuestra cara. ¿Les ha pasado? Bueno, hay una gran diferencia entre los seres humanos en cuanto al umbral que detona nuestras lágrimas. Es por eso que a veces encontramos algunos que lloran muy seguido o su umbral es bajo y muy fácil lloran. Así como otros que es extraño verles llorar, es más difícil. No que no tengan emociones, no que no tengan todo lo que hemos dicho, sino que su umbral es más alto. Pero no importa lo alto de ese umbral, siempre en algún momento de nuestra vida llegamos al punto donde somos quebrados y salen las lágrimas. Algunos lloran en público, otros lloran en soledad o en privado. Algunos lloran por personas que ni conocen, otros lloran exclusivamente por los suyos. En cuanto al lloro, también podemos decir que hay un lloro genuino, pero que lamentablemente también hay quienes lloran falsamente. Y en cuanto a nuestra experiencia cristiana, hemos visto ambas cosas. Llorando a personas genuinamente y a otras personas no tan genuinamente. En definitiva, hay lágrimas que denotan convicciones profundas de arrepentimiento en nuestra vida cristiana cuando somos confrontados con el pecado. Específicamente a eso me estoy refiriendo. Pero hay otros que aunque sus lágrimas sean abundantes, solo son un espejismo. No hay convicción de pecado o verdadero arrepentimiento. Ahora bien, algo feo, lo peor que puede pasarnos al llorar, es que lloremos, pero estemos llorando por los motivos equivocados. Y es precisamente eso lo que les pasó a estas mujeres que acabamos de leer. Ellas seguían a Jesús. Jesús cargó su cruz. En algún momento él no pudo con la cruz. Simón de Cirene le ayudó, pero en ese peregrinaje, en esa vía dolorosa, estas mujeres estaban llorando camino al Gólgota. Ellas lloraban por Jesús. Sin embargo, Jesús les dijo, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Esta expresión en la lectura de los eventos de la Semana de la Cruz me hizo pensar que es altamente probable que al igual que estas mujeres, en nuestros días haya muchos que al recordar la historia de la cruz o al ir y revisar los eventos de la cruz, ya en nuestros días, hay muchos que al recordar esto lloren por todos los padecimientos de Jesús, porque dan ganas de llorar, hermanos. Yo recuerdo cuando fui a ver una película que se llamaba La Pasión al cine. Mucha gente salió llorando. O en la película estaban llorando.
Y posiblemente, no digo que así fue, pero era porque estaban llorando por Jesús al ver cuánto él había sufrido y todo lo que este asunto de la cruz engloba. Si era así, si estaban llorando, pues realmente era una ilustración gráfica muy fuerte de lo que le pasó a Jesús. Pero podría, no digo que no podíamos llegar a llorar si recordamos a Jesús, pero en algún aspecto podría significar un error tan grave como el de las mujeres que narra Lucas. No siempre, en algunas circunstancias ya lo vamos a ver. Entonces es bueno que revisemos los motivos de nuestras lágrimas. Y más que estamos en una serie que hemos llamado la Semana de la Cruz. Y hemos estado recordando los eventos de la cruz. Y es posible que hayan habido lágrimas, no necesariamente aquí, en sus casas cuando estamos hablando de la cruz. Entonces debemos de revisar el motivo de nuestras lágrimas. Y en el caso nuestro que estamos meditando en esto, y si en algún momento estos eventos nos provocan lágrimas o un profundo lamento o pesar, debemos saber por qué estamos llorando. Si es por Cristo o es por nosotros. Entonces leamos el versículo, por ejemplo, 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Dice la Biblia que le seguía gran multitud. Hermanos, aún hasta el día de su muerte o de la muerte de Jesús, le siguieron multitudes. Esta vez no era para escucharlo, dar un mensaje o para solicitarle algún milagro o alguna sanidad. En esta ocasión la multitud acudía para ver a Jesús padecer, ser humillado y ser crucificado. La multitud acudía porque sabían que iba a morir clavado en esa cruz de condenación. En el versículo anterior, el versículo de 26, la Biblia nos expresa de aquel que cargó la cruz de Cristo en su recorrido de esa vía dolorosa. Esa ayuda fue necesaria ya que a Jesús se habían traspasado en la severidad del castigo con él. Había sido una severidad superior y por lo tanto él ya no tenía fuerzas para cargar la cruz. Pero sí tenía fuerzas para hablar, de tal manera que con estas mujeres habló. Y las Sagradas Escrituras nos muestra que en este recorrido de Cristo había una multitud que lo acompañaba. Todos ellos fueron testigos de todo lo que le estaba sucediendo a Jesús. Durante esta semana de la cruz, ya una multitud había recibido a Jesús en Jerusalén, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Está en Lucas 19:38. En esa misma semana también, fue durante esta semana que una multitud gritó: fuera con este y suéltanos a Barrabás, crucifícale, crucifícale. Ahora, para cerrar esta semana, había una multitud que le seguía al Gólgota, lo dice la Biblia. No sabemos qué prevalecía en el pensamiento de todos ellos. No sabemos. Pero posiblemente guardaban algún afecto por Cristo. Pero puede ser que también algunos iban confirmando con alegría que iba a ser crucificado. No, la Biblia no expresa, el contexto nos da muchas aristas. Así que no sabemos cuál era el pensamiento o el sentimiento que prevalecía en la multitud. Sin embargo, la Biblia sí nos dice que entre la multitud había un grupo de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Eso está ahí en el versículo 27. Dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Entre la multitud que acompañaba a Jesús hacia el Gólgota, un grupo de mujeres
iba ahí y le tenían afecto a Jesús. Había algo de afecto hacia él y por lo tanto había en sus corazones una tristeza profunda al ver todo lo que a Jesús le estaba aconteciendo. O sea, sus lágrimas no eran falsas, eran genuinas. Ellas tenían un aprecio por Jesús. Un comentarista bíblico, William Hendrickson, dice lo siguiente: mientras Jesús seguía avanzando con gran dificultad, pero te lo estoy leyendo literalmente, me apago esto. Dice William Hendrickson: mientras Jesús seguía avanzando con gran dificultad y ella ven sus rasgos torturados, su aspecto enteramente agotado, lloraban. Sus corazones se conmovieron ante él con una genuina compasión. De hecho, estaban golpeándose el pecho y lamentándose por él. Las lágrimas y el lamento de ellas era sincero. Eso no lo vamos a cuestionar. No había hipocresía en su llanto. Ellas verdaderamente sentían afecto por Cristo y estaban llorando francamente. Jesús las vio llorar. Además, él conocía el motivo de sus lágrimas y por lo tanto les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Cordero, siendo sacrificado en una posición de una víctima, porque era un inocente. Pero Jesús tenía una tenacidad que no es inigualable. ¿Quién le diría a alguien que está llorando por uno, por su sufrimiento: no llore por mí, llore por usted? Jesús no lo hace con algo arrogante, sino que él tiene una visión más amplia de todo lo que está pasando. Las mujeres solo veían a Jesús. No habían sido iluminadas hasta entonces de todo lo que venía. Aún los que lo querían, ¿cómo no iban a llorar? Tenían que llorar. Su madre, las otras Marías que aparecen ahí en el texto que leímos en Juan. El discípulo amado del Señor que estaba ahí. Claro que humanamente creo que es imposible que no se le derrame un par de lágrimas. Las mujeres que lloraban por Jesús pudieron llegar a sentir que estas palabras de Jesús eran impropias. ¿Cómo nos dice que no lloremos? Si es por él. Ahora, para entender esto, vamos a ver que Jesús lloró por lo mismo que les pidió a ellas que lloraran. Solo vaya a su Biblia a Lucas 19. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos. En el capítulo 19 de Lucas, vamos a leer desde el versículo 37 hasta el versículo 44. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, este es el lunes entrando a Jerusalén, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, a alabar a Dios, vean, diciendo que era Jesús montado en un pollino. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué ciudad? Jerusalén.
diciendo, Jesús lloró, hermano, cuando entró a Jerusalén. Cuando lo estaban aclamando rey, él viendo la ciudad de Jerusalén lloró y dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, al que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está diciendo una profecía sobre Jerusalén. Esta profecía de Jesús sobre Jerusalén se cumplió después de la muerte de Jesús, casi 40 años después de su muerte, un poco menos, exactamente en el año 70 de nuestra era. Cuando Tito, no Tito al que le escribe Pablo, por parte del Imperio Romano, sitió Jerusalén, quemó todo Jerusalén, derribó todo el templo y solo dejó un muro, todas sus torres y dejó estratégicamente unas, hermanos, y mataron a medio mundo. Entonces lo que Jesús le solicitó a las mujeres es porque Jesús, hermanos, es Dios y él ve mucho más allá. Él sabía lo que estaba pasando ese día en la cruz y sabía lo que vendría. Vean el momento en el que Jesús lloró, cuando estaba la algarabía sobre él, cuando todos lo aplaudían, cuando todos se gozaban y gritaban de alegría, él lloró. Porque él, hermanos, nuestras algarabías no lo impactan. Y él ve aún más allá. Ni las de los judíos lo impactaron, porque él sabía todo lo que se vendría. Entonces Jesús les dice, no lloren por mí. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas. Veamos lo que dice el versículo 28 y 29. Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Quiero recalcar diciendo que no estaba malo que lloraran. No estamos diciendo que fue un pecado que ellas cometieron al llorar, ni que es un pecado que nosotros lloremos. No les estoy diciendo que no lloren. Cuando nos toca llorar, lloremos. Hay veces que más bien uno quiere llorar y no puede, pero el sentimiento que tiene es que quiere derramar lágrimas, pero a veces no puede. Yo quisiera que me saliera una lágrima, dice. O sea, no estoy diciendo que llorar es malo, ni lo que ellas hicieron. Pero lo que pasó en ellas es que habían motivos mayores por los que ellas debían de llorar. Pero los ignoraban, no los conocían, no tenían la iluminación ni el discernimiento. Y el motivo por el que lloraban era por Jesucristo. Miren qué bonito. Lloraban por Jesucristo y todo lo que le estaba aconteciendo, sin darse cuenta lo que iba a pasar con ellas. Primero tenemos que ver que la Biblia nos dice que no nos dice quiénes eran estas mujeres, pero nos da un dato importante. Es cuando Jesús se dirige a ellas y las llama hijas de Jerusalén. Prácticamente está diciendo que ellas son de Jerusalén. Aunque algunos estudiosos difieren en este punto, yo estoy considerando por esta expresión que no son las mujeres o las otras mujeres que se mencionan en otros pasajes de la Biblia y en este mismo Lucas, porque las otras eran de Galilea, no eran de Jerusalén.
O sea, esa multitud es de Jerusalén y esas mujeres son hijas de Jerusalén. Ellas por lo que debían estar llorando era por sí mismas, ya que a pesar de sus lágrimas, todo parece ser que a pesar que tenían afecto por Jesús, no estaban creyendo en él como el Mesías. Sí le habían agarrado afecto, lo habían visto, lo habían escuchado, lo acababan de escuchar en el Monte de los Olivos, hermano, siendo unos mensajes preciosos. Lo habían escuchado en otras ocasiones, lo habían visto hacer milagros, pero no estaban creyendo en él como el Mesías. No estaban entendiendo que todo eso era por ellas. Por lo menos en ese momento no lo entendían. Y parece que no entendían que Jesús estaba sufriendo todo eso por ellas y por sus pecados. Porque la palabra del Señor nos revela muchas cosas que le pasaron a Jesús, pero no para que tengamos lástima de Jesús. No para que tengamos pesar de Jesús si Él está en su trono de gloria, reinando con poder. Si hay algún pesar, debe ser por nosotros, porque fue por nosotros que sufrió todas estas penalidades. Y es en este punto que considero oportuno que resaltemos que el propósito de esta serie de mensajes de la Semana de la Cruz y de esta etapa cuando estamos en la crucifixión, donde estamos revisando detenidamente los nefastos acontecimientos de todo lo que le hicieron a Jesús, no tiene como objetivo que nos entristezcamos por Jesús. No es ese el objetivo. Si hay alguna tristeza, deseo que sea una tristeza para arrepentimiento por sus pecados. Porque fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo al castigo. Si Jesús fue lacerado y latigado, estas mujeres no entendían que estaba haciendo por ellas. Si Jesucristo iba en ese camino que no podía ni cargar la cruz, había sido por ellas y por nosotros. De tal manera, amados hermanos, que Dios nos muestra en Jesucristo lo abominable, detestable que es para él el pecado. De tal manera que a su propio hijo le sometió reverendo castigo. Entonces, si hay tristeza, que sea para arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10 nos habla de esa tristeza. Y esa, meditando en la palabra del Señor, es adecuada. Dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, o sea, de esa tristeza no hay que arrepentirse. Eso es lo que está diciendo el texto. No es que no hay que arrepentirse de nuestros pecados, sino de esa tristeza. Porque la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, si hay alguna tristeza mientras nosotros estamos en este caminar de la Semana de la Cruz, la tristeza debería ser por usted. Porque le voy a poner dos escenarios y usted me va a decir, los dos son realmente nefastos. Uno es ver todo, ser testigo de todo lo que le ocurrió a Cristo. Física como espiritualmente, porque en la cruz todo el castigo de la ira de Dios fue puesto sobre él. Así que ya no tenemos que ser castigados porque él recibió nuestro castigo. Pero para nuestro entendimiento nos gusta más la parte que nuestros ojos ven o imaginan, nuestra mente, en algo visual. Entonces está el castigo físico, atroz, duro, donde laceraron a Cristo. No es algo bonito estarlo viendo.
Ahora, si lo que pudiéramos ver es nuestra alma, y luego y ver los sufrimientos de Cristo y ver nuestra alma sin Cristo, una alma negra, una alma llena de pecado, una alma con tanta maldad, eso nos debería de dar tristeza. Eso nos debería hacer que rueden por nuestros mejillas, nuestras lágrimas. Hace poco, el mes pasado fue el mes de las comidas. Y posiblemente ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a una olla hirviendo de nacatamal. ¿Cómo suenan? ¿Se imaginan si en vez de nuestros nacatamales estuvieran nuestros pecados? ¿Cómo herviría eso? El olor fétido que saldría de ahí. Eso es lo que nos debe de dar tristeza. Ahora, viene una condenación para todas las almas que están sin Cristo. Y bueno, ya vamos a hablar de ira. Viene lo que es el día de la ira. El versículo 30 dice. Volvamos a Lucas 24, 23. Y dice el versículo 30. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Es decir, el día de la ira de Dios o los destellos de su ira, la gente deseará la muerte, y eso realmente sí es triste. Y cuando sea por la eternidad, ahí sí van a llorar, ya no por Cristo. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Él va a venir por los suyos y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Pero los que no tienen a Cristo van a llorar eternamente. Entonces, aquellos que no tienen a Cristo sí deberían de llorar, pero por ustedes mismos. Hay muchos, yo conozco personalmente a personas que se molestan cuando se habla de la ira de Dios. Bueno, porque se molesten con Dios y con la Biblia. Pero mientras esté en la Biblia hablaremos de esto. Y creo que entonces se va a entender mejor su amor. La ira de Dios viene, hermanos, y la gente va a desear no morir y no va a poder. Esta expresión que encontramos en Lucas 23:30, similar o igual, se repite en 2 ocasiones más en la Biblia. Bueno, se encuentra en 2 ocasiones más en la Biblia. Una de ellas es en Oseas, si no yo lo busco, en el capítulo 10, si no lo identifica, yo aquí lo tengo, no se lo voy a leer. Cuando el profeta está hablando acerca del castigo de la persistencia e infidelidad de Israel. En Oseas, en el capítulo, no lo vamos a leer todo, solamente el versículo 8, para que quiero que vean esto. Dice, y los lugares altos, sí, está bien desde el 8, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espinos y cardos, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. O sea, cuando la ira de Dios está siendo de alguna manera mostrada, hoy ustedes no desean morir, ¿verdad? ¿Alguien desea morir entre nosotros? Ese día los que estén van a desear morir. Para que entiendan cómo es su ira. Otro lugar donde aparece es en Apocalipsis. Esta misma expresión, ya la van a ver. Versículo 6. Capítulo 6.
Y desde el versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. La ira de Dios fue desatada sobre Cristo, pagando por nuestros pecados. Pero un día la ira de Dios será desatada sobre todos aquellos que rechazaron el sacrificio perfecto, pagando por nuestros pecados. Y ese día, el día de su ira, todos dirán, similar a algo a lo que decía Lucas: que los montes caigan encima, que este edificio se desplome. Ya no quiero vivir. Por eso, amados hermanos, hay que saber por qué lloramos, y que nuestras lágrimas sean por una tristeza que produce arrepentimiento para salvación. No podemos estar llorando sin arrepentimiento. No podemos estar llorando sin ver a Cristo como el Mesías. No podemos estar llorando solo porque Cristo sufrió. Tenemos que llorar porque nos otorgó el perdón. Ahora, si Cristo padeció por el pecado, ¿cuánto más padecerán los que no creen en él? Versículo 31 de Lucas 23. Dice la palabra del Señor: porque si el árbol verde hace estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? En esta ocasión él se está llamando a sí mismo, figurando como un árbol verde. Y está hablando de algo muy cultural para ellos. Y lo que él está diciendo: si al santo, al inocente le pasó esto, o sea, Dios aborrece tanto el pecado que no tiene concesiones. Y si su hijo tomó el lugar de los pecadores, pues lo va a castigar. Porque entonces no podría ser un Dios 100% justo si no castiga el pecado. Y lo castigó en Cristo para que los que creen en él no seamos castigados. Hermano, las cosas que nos pasan en esta vida, a veces hay consecuencias del pecado, pero el castigo del pecado por nuestros pecados, ese ya lo recibió Cristo, hermano. Por eso nuestra alma se regocija en Cristo. Y por eso en este mensaje el propósito es llamarlos al arrepentimiento. No importa, el arrepentimiento puede venir sin lágrimas, hermano. Yo lo sé. Pero si vienen con lágrimas, que sean lágrimas de arrepentimiento. John Piper, un pastor, dice: es algo maravilloso cuando un hombre quebrantado clama genuinamente a Dios. Y William Barclay dice en su comentario de Lucas que esta expresión que vemos en el versículo 31 es un refrán, dice él, que se podía usar con diferentes sentidos. Pero aquí lo que quiere decir esto es que si esto se le hacía a un inocente, ¿qué se haría con los culpables algún día? Así lo que pasó en el año 70 solo fue una muestra de lo que podrá pasar en el lugar de tormento.
en el infierno. Allá donde los cobardes, incrédulos, mentirosos, homicidas, fornicarios, arderán, separados eternamente de Dios, si hoy no se arrepienten. El arrepentimiento es más que elevar una oración. El arrepentimiento es más que asistir a la iglesia. El arrepentimiento es más que levantar nuestras manos cantando. El arrepentimiento es más que leer su palabra y predicar. El arrepentimiento es algo del alma que cambia nuestra mente y nuestra conducta, y de manera voluntaria, porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros. Empezamos a odiar el pecado que anhelábamos, que maquinábamos, y empezamos a caminar viendo a la cruz de Cristo. Hoy quieren que las iglesias llenarse de personas, y ese no es el objetivo de esta iglesia. El objetivo es llenarse de almas enfermas que vengan al arrepentimiento, porque de nada sirve que se escuche el mensaje de la cruz, pero que la gente no proceda al arrepentimiento y posterior a las aguas bautismales en obediencia a Cristo. Ahora, el día de la ira de Dios, del cual Jesús se lamenta, y de ese día deben de llorar, hay un ingrediente adicional de la ira que la eleva exponencialmente. En Cristo se castigó todo nuestro pecado. Pero hay pecado que está reservado, que solo lo van a sufrir aquellos que no creyeron en él. Y ese componente desata una ira potente en el Señor. Es que aquellos recibirán adicional la ira de haber rechazado al Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo en una cruz. Creo que ahora ya se va entendiendo más claro por qué es que la gente debe orar por sus almas. Hermano, solo Cristo puede salvarnos. Él lo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La única esperanza, la única escapatoria del día del juicio del Señor es Cristo. Y si vamos a ver la cruz, porque apenas no hemos llegado a la mera crucifixión, hermano, pero durante todo este momento yo quiero que ustedes vean la cruz, pero vean sus almas que condenaron a Cristo. Y yo los llamo nuevamente al arrepentimiento. Jamás voy a dejar de llamar al arrepentimiento, porque yo los veo como hermanos, pero solo Dios conoce lo profundo de sus almas. Entonces, arrepiéntanse y bautícense. Estas mujeres estaban llorando genuinamente por motivos válidos. ¿Quién no va a llorar si tiene afecto por alguien y verlo padecer de esa forma? Pero había motivos superiores. Y mientras meditamos en la crucifixión de Cristo, está bien si llora por los padecimientos de Cristo, pero sepa, si su alma aún no descansa en él, usted debería llorar por su alma y que Dios le conceda arrepentimiento. Que Dios le conceda que en su corazón la semilla del evangelio brote y que nazca un nuevo hombre, una nueva mujer, y que se refleje en su vida y que sea motivado para venir a Cristo. Que Dios lo está llamando a su cruz. Dios lo está llamando a venir a él. Venga Cristo hoy. Arrepiéntase de sus pecados y deje la mundanalidad y su pasado, clavados en la cruz, en el cuerpo de nuestro Dios y de nuestro Rey. Vamos a orar. Bendito Dios, sálvanos, sálvanos, sálvanos con tu sangre bendita. Si en medio de nosotros, Padre, hay alguien
que tú estás llamando al arrepentimiento. Oh Señor, quebrántale en este momento. Porque si hay tristeza, que sea de arrepentimiento para salvación. No nos permitas como iglesia, ni me permitas a mí, Señor, como un pregonero de tu justicia. No me permitas, Padre, que no se sienta incómodo o incómoda con el evangelio. Que sienta su llamado. Que te sienta a ti, Señor, que se arrepienta. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo video. Tu sangre, mi maldad lavó.